Saúl desobedece y es desechado. Samuel transmite la orden de Dios a Saúl de destruir totalmente a Amalec en juicio por su antigua oposición a Israel. Saúl reúne al ejército y derrota a los amalecitas, pero desobedece al perdonar al rey Agag y conservar el mejor ganado. El capítulo 15 de Primera de Samuel marca un punto de inflexión crítico en la monarquía de Israel, donde Saúl es formalmente rechazado por Dios como rey debido a su desobediencia voluntaria. Perlas del primer libro de Samuel. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día y también, Señor, te damos gracias porque sabemos que nos acompañas. Te rogamos, Señor, que en el estudio de este capítulo tú seas quien nos instruyas y sobre todo abras nuestro entendimiento. Nos des, Señor, esa capacidad de poder entender y retener tus verdades para poder ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Las perlas del primer libro de Samuel, en el capítulo 15. ¿Qué perlas vamos a encontrar en este capítulo? Usted se podrá dar cuenta que capítulo a capítulo vamos encontrando verdades realmente que a muchos pueden sorprender, pero sobre todo a muchos nos desafía a decidir, ¿lo vivimos o no lo vivimos? Porque muchas de las verdades chocan con nuestra forma de vida, con algo que ya hemos establecido. Continuemos compartiendo el mensaje. Continuemos invitando a las personas a sumarse al estudio diario. El objetivo central de este capítulo es demostrar que la obediencia absoluta a Dios es la condición indispensable para el liderazgo bajo su autoridad. Veamos algunos objetivos específicos de este capítulo 15. 1. Establecer la prioridad de la entrega personal sobre el ritual. ¿Qué quiere decir esto? Enfatizar que ningún acto religioso, programas, sacrificios, ofrendas, pueden sustituir o compensar la falta de integridad y obediencia de corazón. Si el corazón no ha sido circuncidado, nada de lo que hagamos tendrá valor ante su presencia. Esa es una verdad que debemos tenerlo muy claro. Segundo objetivo, ejecutar el juicio histórico contra Amalec. Cumplir con la sentencia divina pendiente desde el Éxodo contra este pueblo por su hostilidad hacia Israel. Ellos atacaron a Israel cuando salían de Egipto. Pero lo interesante aquí es, recuerden lo que Dios mismo ha dicho, los hijos no pagan por los pecados de los padres. Y en este pasaje se dice que no es que estén pagando el pecado de sus padres, sino que ellos continuaron con ese mismo pecado. 3. Exponer el carácter fallido de Saúl. Mostrar las deficiencias de su liderazgo, incluyendo su soberbia al erigir un monumento a sí mismo, su tendencia a culpar a otros y su miedo a la desaprobación del pueblo. 4. Presentar la naturaleza de Dios. Revelar que aunque Dios puede experimentar pesar por las acciones humanas, su propósito soberano y su carácter son inmutables.
Y quinto, servir de transición para el nuevo rey. Este capítulo marca el punto de ruptura definitivo entre Samuel y Saúl, preparando el terreno para la unción de un nuevo rey, como dice su palabra, conforme al corazón de Dios. En base a estos objetivos, tenemos temas principales. ¿Cuáles son estos temas principales? Solo estamos mencionando algunos. Hay muchos otros temas que usted puede extraer de este capítulo. 1. La obediencia completa versus obediencia parcial. El capítulo nos enseña que la obediencia a medias es ante los ojos de Dios una desobediencia total. Segundo tema principal, obediencia sobre ritualismo. Dios prioriza la disposición del corazón y la sumisión a su palabra por encima de los actos religiosos externos o sacrificios costosos. Este tema debiéramos meditarlo mucho. Hay muchos que se conforman hoy en día con programas. Le llaman el espacio de adoración, pero no es un espacio de adoración. Revisa cómo te relacionas con los diversos cultos de la iglesia. 3. El peligro del autoengaño y la justificación. Saúl intenta presentar su pecado como un acto de piedad o culpa a otros, revelando una falta de arrepentimiento genuino. Es una constante en la vida de Saúl buscar culpables, nunca hacerse cargo de sus actos. 4. El carácter de Dios. Se resalta que Dios es inmutable en su propósito. Dice el versículo 29, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, aunque su relación con el hombre cambie según la conducta de éste. Pero Dios no miente ni se arrepiente. Y por último, el peso de la responsabilidad del liderazgo. El pecado de un líder tiene consecuencias nacionales y permanentes en el plan de Dios. Ahora pasemos al aspecto psicológico de este capítulo 15. ¿Qué podemos aprender? Y en cada caso psicológico también vamos a mencionar cómo podríamos nosotros ponerlo en práctica. ¿Cómo podríamos aplicarlo? 1. El mecanismo de defensa, la racionalización. Saúl no niega haber desobedecido, sino que reinterpreta la realidad para que su error parezca una virtud. Argumenta que lo que tuvieron era, ¿qué cosa? Lo que retuvieron era para sacrificarlo a Dios. Lo pinta de espiritual. ¿A qué? A su desobediencia. Miren, el mecanismo de defensa, la racionalización, es el proceso de crear razones lógicas pero falsas para justificar una conducta inaceptable. Identifica cuando usas dobles intenciones para cubrir faltas de integridad. Si te descubres diciendo mentí para no herir sus sentimientos o robé tiempo en el trabajo porque me pagan poco, estás racionalizando. La salud mental y espiritual comienza con la honestidad total. Algunos lo llaman la honestidad brutal sobre nuestras verdaderas motivaciones. Un tema que ya nos está resultando familiar, el locus de control externo, la transferencia de la culpa. Saúl culpa al pueblo. ¿Qué dice? El pueblo perdonó.
Yo temía al pueblo. Carece de responsabilidad personal atribuyendo sus acciones a presiones externas. Alguien con locus de control externo se siente víctima de las circunstancias. Esto genera ansiedad e impotencia. En lugar de decir me hicieron enojar, di yo decidí reaccionar con ira. Al asumir la autoría de tus errores, también recuperarás el poder para cambiar tu vida, para cambiar tu mañana. Tercer tema, la necesidad de aprobación, personaje versus persona. Saúl admite, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Incluso después de ser rechazado, le ruega a Samuel, hónrame delante de los ancianos. Está más preocupado por las formas que por la relación con Dios. Su autoestima depende de la validación externa, no de su identidad interna. Es la trampa del qué dirán, un mal que arrastra mucha gente. Evalúa si tus elecciones están basadas en tus valores fundamentales o en el miedo a ser cancelado o rechazado. Fortalece el yo interno o fortalecer el yo interno significa aprender a decir no a la presión social para poder decir sí a tu integridad. Nunca justifiques tu pecado por la presión externa. Nunca. Toma tus decisiones. Fortalece tu relación con Dios. ¿Eres un personaje o eres una persona? Narcisismo versus automonumentalización. Antes de enfrentar su error, Saúl se levantó un monumento en el Monte Carmelo. El narcisismo busca inflar el ego para ocultar una profunda inseguridad. El éxito externo se usa como escudo contra el juicio moral. Cuidado con el deseo de exhibir tus logros en redes sociales o entornos laborales mientras tu vida privada o carácter se desmoronan. Practica la humildad activa. ¿Qué quiere decir? Busca hacer cosas buenas en secreto y asegúrate de que tu carácter interno sea más sólido que tu imagen pública. ¿Qué dijo Jesús? ¿No? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y un quinto tema, el duelo de Samuel, la codependencia emocional. Samuel llora por Saúl y se angustia, hasta que Dios lo confronta, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, sobre cuánto tiempo seguirá sufriendo por alguien que ya fue rechazado. A veces nos estancamos emocionalmente intentando salvar a personas que no quieren cambiar. Recuerden lo que hace Dios cuando las personas no quieren cambiar. Romanos capítulo 1. Aprende a establecer límites emocionales. Puedes amar y lamentar la situación de alguien, pero no debes permitir que su caída o sus malas decisiones detengan tu propósito de vida. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para avanzar hacia lo nuevo. Recuerde algo, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero Dios no es sentimentalista. Recuerde esa diferencia. Y nosotros nos caracterizamos por ser sentimentalistas. Hay que tener claro esa diferencia. Ingresemos al estudio versículo a versículo para buscar más perlas, ¿no? Al final haremos un resumen y nos quedaremos con algunas perlas. Pero ahora veamos versículo a versículo. Después Samuel dijo a Saúl:
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Samuel le recuerda a Saúl de que su reinado viene de Dios. Dios lo ungió, Dios lo llamó, Dios lo separó y por lo tanto él le debe obediencia. No está en el cargo por mérito propio, no está en el cargo porque se lo merecía. Y así es la salvación. Tal como Saúl recibió el reino, de la misma manera sucede en la salvación. Todo es porque Dios nos eligió, porque Dios quiso darnos su gracia. Y cuando un día estemos en la patria celestial, la corona de vida lo tendremos porque Dios nos lo quiso dar, porque todos pecamos y todos estamos condenados a la muerte, pero Dios quiso pagar nuestra deuda. Dios quiso limpiarnos y Dios quiso darnos su espíritu para hacernos vencedores. Ese es el mensaje a Saúl. Recuerda quién eres, por qué estás ahí, para qué estás allí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Los amalecitas eran un pueblo nómada que habitaba la región desértica entre Palestina y Egipto. Cuando los amalecitas atacan a Israel, y esta historia está registrada en el capítulo 17 del Éxodo, Dios dice algo que en su momento lo profundizamos, pero vamos a recordarles. Dice el versículo 16: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El ataque de los amalecitas a Israel fue un ataque de los amalecitas al trono de Dios. Lo mismo que Satanás hizo en los cielos. Eso nos dice Éxodo 17, 16. Y por eso dice Dios en el versículo 14: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Raeré. Pero ahora la pregunta es, ¿los hijos pagan por los pecados de sus padres? ¿Estamos condenados a la destrucción por lo que hicieron nuestros padres? No. Y lo vamos a ver en este mismo capítulo. Este mismo capítulo nos dice por qué ellos son destruidos. Pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos avanzando. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Este pasaje despierta sentimientos encontrados, despierta rechazo contra Dios, contra el Dios del Antiguo Testamento. Pasajes como estos dicen a mucha gente, ¿no?, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, es un Dios duro, es un Dios que no perdona, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios que todo lo perdona. Cuando usted lea pasajes como estos, léalo en el contexto de los juicios de Dios. Cuando en el tiempo del fin los juicios de Dios sean derramados, toda la humanidad va a ser raída. Todo lo que hay va a ser raído. Los pecadores, todos, toda forma de vida. Por eso dice Apocalipsis 20 que habrá un milenio en la tierra. Satanás no tendrá a quién tentar. Tómelo en ese contexto.
Muchos lo toman desde el punto de vista de el sentimentalismo. Oh, qué Dios tan malo. Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo debía ser raído. Nada debía quedar. Y es lo que va a suceder en el tiempo del fin. No va a quedar nada. No quedarán ni animales. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales los animalistas prácticamente han humanizado a los animales. Y no es que estemos hablando de crueldad animal, que estemos avalando la crueldad animal. No. Cuando llegue el tiempo del fin, todo va a desaparecer. Solo el pueblo redimido habrá ascendido a los cielos para estar con Cristo 1000 años. Pero todos, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, y muchos dirán, pero ¿y los de pecho por qué? Allí entramos al terreno de los juicios de Dios. Cuando Dios da ciertas órdenes, Él sabe por qué los hace, porque Él conoce no solo el presente, no solo el pasado, conoce el mañana. Nunca pierdas de vista eso. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. 200,000. Recuerdan, en el capítulo anterior solo eran 600. Pasó el tiempo. El ejército de Saúl creció. Pero siempre se nos presenta de forma separada al ejército de Judá. Y así lo vamos a ir viendo hasta que se concreta la división del reino. ¿Cuál era la orden? Exterminar todo. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos. ¿Quiénes son los ceneos? Los ceneos tienen que ver con el suegro de Moisés. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Los ceneos también son conocidos como los madianitas, ¿no? Y ellos son los miembros de la familia con la cual Moisés se unió por casamiento, Números 10:29. Y también se los llama ceneos en Jueces 1:16. Se debe esto a que ambos nombres se refieren al mismo tronco familiar o porque se habían unido las dos familias. Y a lo largo del camino, los ceneos se mostraron muy favorables a los israelitas. Y Saúl recuerda esto y le dice: por eso, porque ustedes mostraron misericordia a los hijos de Israel. Por lo tanto, no es conveniente, no hemos venido contra ustedes, retírense. Y ellos se apartaron. Y aquí podemos sacar una perla, ¿verdad? Dice el Salmo 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Las buenas acciones de los antepasados llegan hasta las descendencias posteriores, como sucedió aquí. Y de esto encontramos muchos pasajes en la Biblia que habla cómo es que la fe de los padres son una bendición para muchas generaciones posteriores. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí tenemos un problema. La orden era exterminar a
todos, a todos. Pero Saúl decide conservar con vida al rey Agag. No se exterminó del todo. Hay alguna literatura, incluso han sacado algunas películas en relación a por qué no desaparecieron los amalecitas en esa ocasión, y es porque no se exterminó a todos, sino que la familia real fue perdonada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Este versículo es muy ilustrativo. Al destruir lo que de todos modos no valía la pena preservar, Saúl y sus hombres pretendieron haber obedecido la orden de Dios de destruir todo lo que era de Amalec. Al mismo tiempo, los israelitas victoriosos preservaron lo mejor. Y aquí entra la racionalización. Acabemos con todo lo que nos sirve. Estamos obedeciendo. Hemos venido a derrotar, a someter a los amalecitas. Estamos obedeciendo. Pero perdonan la vida al rey. Pero preservan la vida de todo lo que ellos consideran bueno, lo más gordo, lo más saludable. Todo lo que ellos ven como riqueza lo consideran y dicen, esto no necesitamos destruir, ya hemos obedecido. Y es eso lo que sucede hoy en día con muchos que se precian ser cristianos. Obedecen algunas partes de la palabra de Dios y otras partes no. Y lamentablemente esas medias verdades, esos mensajes tendenciosos han calado tanto en la mente de las personas que se ha convertido en una verdad. Por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo ha calado eso en la mente de las personas? Las leyes de Dios, esas ya no sirven. Ya cuando Jesús vino, fueron anulados. ¿Qué es lo que están haciendo? Racionalizando. Están llegando a conclusiones particulares, personales, como lo hicieron Saúl y sus soldados. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, a lo mejor. Pero lo que era vil, lo despreciable, destruyeron. Hemos destruido. Y aquí ellos aprenden lo que diríamos en un lenguaje de nuestros tiempos. Aprenden una nueva narrativa. La obediencia a medias. Pero para ellos era obediencia. Y es eso lo que sucede hoy en día. Mucha gente obedece a medias. Santiago dice que si nosotros no obedecemos la integridad de sus leyes, si fallamos en uno, somos culpables de todo. Pero cuando habla de eso Santiago, no simplemente está hablando a los 10 mandamientos, habla de su palabra en totalidad. Porque la palabra de Dios se nos ha dado para cumplirlo. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ahora Dios le revela a Samuel por qué ha llegado el tiempo de decir hasta aquí nomás a Saúl. Samuel ya no debe seguir viendo a Saúl como el rey. Ahora tiene que ir a buscar. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En la versión Jerusalén dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Nácar Colunga dice, estoy arrepentido. A muchos les resulta difícil reconciliar esta afirmación con 1 Samuel 15:29, que vamos a ver en breve.
en este mismo capítulo, donde dice que Dios no se arrepentirá porque no es hombre para arrepentirse. Ambas formas verbales proceden de Naham, que Gesenio define como lamentarse o apesadumbrarse debido a la desgracia de otros y por lo tanto compadecerse también, arrepentirse debido a las acciones de uno mismo. En ningún lugar dice la Biblia que el hombre se arrepiente de lo bueno que puede hacer, sino solo de lo malo. Sin embargo, se dice que Dios se arrepiente del bien que hace, tanto como del mal. Jeremías 18, 7 al 10. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer, un cambio de rumbo, un cambio de camino. Estoy por acá, ahora voy por otro lado. Ya no hago esto. ¿Ah? El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. La palabra Naham debiera traducirse de tal manera que expresara este pensamiento. De acuerdo con el principio de la libre elección del libre albedrío, Dios no hace de ningún hombre una mera máquina para llevar a cabo los propósitos divinos. Es cierto que esos propósitos finalmente se van a llevar a cabo, como dice Isaías 46:10. Pero la persona o la nación a quienes se pide que lo realice, no por eso renuncian al privilegio de acatar o rechazar lo que Dios les pide. El que dice primero no quiero, pero cambia de parecer, es mucho mejor que el que promete ir, pero después decide no hacerlo. Recuerden la parábola de Mateo 21, 28 al 32. En cada caso, si el instrumento de los deseos de Dios demuestra ser indigno a Dios, le pesa por la decisión del individuo, pero permite que siga el curso de acción que ha escogido y que coseche la semilla que ha sembrado. La decisión de Saúl de seguir sus propios deseos no torció en lo más mínimo el propósito eterno de Dios, pero sí significó una oportunidad para que Dios demostrara su longanimidad al permitir que Saúl continuara como rey. El resultado natural de causa y efecto es una de las grandes lecciones que debe aprender el hombre en este gran conflicto entre el bien y el mal. Recuerden, el arrepentimiento que habla la Biblia en función de las acciones de las personas tiene que ver sobre todo con el dolor que siente Dios por cómo es que una persona decide perderse. Y Saúl decidió perderse. Saúl recibió el Espíritu Santo. Saúl recibió un nuevo corazón. Saúl fue elegido por Dios. Saúl tuvo todo para ser vencedor, pero eligió perderse. Muchos padres entienden esto cuando después de haber hecho todo por sus hijos deciden seguir el camino equivocado. Les duele. Pero ahí no hay un arrepentimiento de no hubiera tenido este hijo, ¿verdad? El arrepentimiento es cambio de rumbo y Dios no cambia de rumbo. El plan de Dios, así como su carácter, es inmutable. Pero Samuel suplicó por Saúl. Dice, clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel había aprendido a querer a Saúl, pero también como líder espiritual, como profeta, como un hombre que había ungido a Saúl como el rey, quería que él prosperara, pero lamentablemente Saúl no ayudó. Saúl decidió seguir su propio camino. ¿Por qué? Porque a Saúl le gustaba más las formas que el fondo. Y esto lo vamos a ver a continuación.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl conmemoró su victoria y luego fue a Gilgal. Saúl se sentía victorioso, Saúl se sentía bien consigo mismo porque consideraba que cumplió con la orden de Dios, porque para él había obedecido a Dios. Y se merecía un monumento. El narcisismo, ¿se da cuenta? Un ego inflado. Y eso es lo que sucede. Mire, las personas que padecen de autoestima baja, como es el caso de Saúl, que ya hemos analizado esto, generalmente tratan de compensar esa autoestima baja con el extremo. Inflan el ego. Y ahora Saúl levanta un monumento. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Presten atención a esta frase. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Saben ustedes cuánta gente en el presente dice lo mismo? Yo he cumplido con la palabra de Jehová. Yo hago lo que el Señor me dice. Mientras hacen su voluntad, mientras van racionalizando y hacen lo que les parece. Dando la apariencia de un gran respeto, Saúl esperó ansiosamente para recibir la alabanza de Samuel. Como los hombres a lo largo de todo el transcurso de la historia, Saúl estuvo listo para creer que había cumplido la comisión que le había sido dada. Esperaba una palmadita de felicitación. Bien, Saúl. Para Saúl, él había cumplido la palabra de Jehová. Y ese es el triste engaño en el cual vive hoy en día mucha gente que se precia de ser cristianos. He cumplido la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que cumplirlo en su totalidad. Todo, sin dejar nada, sin racionalizar, sin pensar. Esto ya no. Es como aquellos que dicen: los 10 mandamientos fue clavado porque son una maldición. Maldito aquel que muere, ¿no es cierto?, en un madero. O aquellos que dicen: no, Dios lo ha quitado porque es imposible guardar la ley. Mira Israel. Y como era imposible, Dios lo quitó. Y así, de esa manera, hoy en día hay muchas creencias. La gente que cree en el infierno, la gente que cree que ni bien muere se va al cielo, la gente que cree en las almas que andan por allí. Y dicen: yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice eso. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahora Saúl, en lugar de recibir una palmadita de felicitación, una frase que diga: bien, Saúl, lo has hecho bien, es confrontado. Sus actos son confrontados. Saúl cree algo. Y ese es el drama también hoy en día de mucha gente. Están convencidos que su religiosidad es la correcta. Están convencidos de que ellos están haciendo lo que es correcto. Pero cuando son confrontados por la palabra de Dios, se dan cuenta que no están en lo cierto. La palabra de Dios no se contradice. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No dice él: yo di la orden porque él es el rey, yo lo permití. El pueblo ha perdonado lo mejor de las ovejas, pero aquí él quiere ya pintarlo con un tinte de espiritualidad, de entrega. Dice:
para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Hemos traído lo mejor para el sacrificio. Otra perla. Está más preocupado por los sacrificios que por la obediencia. Está más preocupado por las formas que por la esencia. Y ese es el drama hoy en día de mucha gente. Cree que estar preocupado por las formas, por programas, por ritos, es lo que tienen que hacer y es lo suficiente. Olvidan de la relación con Dios, olvidan de la obediencia a Dios. Pregúntate, cuando tú vas cada vez a la iglesia, ¿a qué vas? ¿Vas a relacionarte con Dios? ¿Vas a adorar a Dios? ¿Vas a servir a Dios? ¿O vas a hacer cualquier otra cosa menos eso? ¿Mm? Y sueles decir, bueno, lo mejor lo he separado para ofrecerlo a Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Saúl seguía seguro, porque se había autoconvencido de su mentira. Él creía que estaba en lo correcto, él creía que había obedecido, ¿no? Su narrativa lo había convencido de que él estaba en lo correcto. Y dice: di lo que te ha dicho. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Recuerden, Saúl siempre: no, yo soy el más insignificante, escondido entre el bagaje, allí nunca quería asumir. La autoestima de Samuel era pequeño, de Saúl. Y Samuel le recuerda, dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, te considerabas el más insignificante. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque tú sentías que no valías, aunque tú sentías que no servías para nada, Dios te puso como rey. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el responsable. Deja de culpar al pueblo, deja de culpar a los soldados. Tú eres el jefe. Te ha puesto como rey. Te ha ungido por rey sobre Israel. Te ha puesto como jefe de la tribu. ¿Y qué más dice? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Samuel está recordando a Saúl el mensaje inicial. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Para Saúl él había obedecido la palabra de Dios. Para Dios él no había obedecido. Es que la obediencia parcial es desobediencia. Pero Saúl creía que estaba bien. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Se dan cuenta? Todavía no se da cuenta de que está en pecado, todavía no se da cuenta de que está desobedeciendo, todavía no quiere aceptar su pecado. Su narrativa lo ha convencido de que él está en lo correcto. He obedecido, he cumplido la misión, he derrotado, he matado. Para él todo estaba bien. Y ese es el drama de muchos cristianos hoy en día. No quieren someterse al 100% de la palabra de Dios, solo a un 50, un 40, un 80, un 90%. Y dicen: yo estoy sirviendo al Señor, yo obedezco a Dios. Y cuando son confrontados por la palabra de Dios, prefieren ignorarlo. Saúl está siendo confrontado directamente, pero él sigue en su versión. Yo
he obedecido. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oye, nosotros somos buenos cristianos. Estamos dedicando lo mejor de Amalek a Dios. Para eso lo hemos traído. No es que nos vamos a servir de eso, no nos vamos a enriquecer. Lo hemos traído para ofrecerlo a Dios. Preocupado por los sacrificios. Pero en verdad no le importaban los sacrificios. Era una excusa. Y una vez más culpa al pueblo. Lamentablemente una característica muy propia de Saúl, y esto se reproduce en mucha gente en la actualidad, es la de nunca asumir su responsabilidad. Siempre estar buscando culpables. Siempre estar buscando a quién atribuir responsabilidad. El pueblo ha sido, por si acaso, ellos han querido. ¿Recuerdan a Adán? Señor, la culpa lo tiene la mujer que me has dado. La mujer, yo no tengo la culpa, la serpiente tiene la culpa. Y ese es un drama. Si hay algo que debemos aprender de este capítulo es hacernos responsables de nuestras acciones, a no culpar a los demás de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros fracasos. El pueblo tomó. No te conformes con programas, con ritos, con liturgias. No te conformes. Tu obediencia a Dios tiene que ser total. Si no, no hay obediencia. Entonces vienen en los siguientes versículos enseñanzas claras. Fueron dadas en un primer momento a Saúl, pero estas perlas son para nosotros. ¿Qué es lo que le dice ahora Samuel a Saúl? Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Los sacrificios eran símbolos. Los sacrificios eran la manifestación de cómo Dios perdona los pecados, para que la persona vea en cada uno de los sacrificios el sacrificio del Cordero de Dios. Pero se había perdido de vista el simbolismo y se había convertido en el fondo mismo, en la esencia de la relación con Dios. Pero siempre lo más importante es la obediencia a Dios, la entrega. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los sacrificios tenían significado, tenían valor solo si la persona aprendía a obedecer a Dios, si había una consagración, si el corazón estaba circuncidado, como dice el libro de Deuteronomio y Jeremías. Si no, los sacrificios no tenían valor. Aquellos que dicen que la gracia de Dios empieza en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento no existía tal gracia, debieran leer este pasaje. Nunca los sacrificios fueron el medio de salvación, nunca. La salvación siempre ha sido por gracia. Pero Saúl creía que son los sacrificios. Si ofrezco sacrificios. Recuerden la vez que ofreció sacrificio porque decía, no he consultado a Jehová. Y en lugar de postrarse ante Dios, en lugar de clamar a Dios, como después lo hace Jonatán con su escudero. Jonatán no busca un sacrificio para decir, Señor, ayúdame en esta incursión. No, él habla directamente con Dios.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Recuerda, el obedecer es mejor que cualquier ritual, que cualquier programa en la cual estés empeñado. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y no se queda allí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Mm? Como pecado de adivinación la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Un obstinado es como un idólatra. Un rebelde es como aquel que está consultando a espíritus satánicos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible sentencia. Por cuanto has desechado la palabra de Dios, Él también te ha desechado. ¿Cuánta gente debiera temblar ante esta declaración de Saúl? ¿Cuánta gente dice que adora a Dios, que sirve a Dios, pero ha desechado la palabra de Dios? Y creen en almas, creen en infiernos, creen en reencarnaciones, creen en tantas cosas, pero no creen en la palabra de Dios. Creen en ídolos, supuestamente no son idólatras, sino simplemente veneran. Tantos argumentos han ido creando para justificar su rechazo a la palabra de Dios. Tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. La sentencia definitiva. Ya en la ocasión anterior se le dijo a Saúl: Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Pero él no quiso aprender. En su momento suplicó, pidió, como lo hace ahora. Entonces Saúl dijo a Samuel: miren lo que dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Y sigue justificándose. Sí, estoy en pecado, he hecho mal, pero porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este aparente arrepentimiento de Saúl es como el arrepentimiento de Judas, que va con las monedas donde los sacerdotes y les dice: yo he pecado. Y después se suicida, ¿no? Se ahorca. No hay intención de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Ya no hago esto, ahora voy a hacer este otro. Ya no voy por mis caminos, ahora voy por los caminos de Dios. Yo he pecado. Pero aquí no había arrepentimiento. Él seguía justificándose. Ahora lo que a Saúl le preocupaba no era solucionar esa relación rota con Dios. No. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Este versículo aparentemente, ¿no?, nos presenta a un Saúl arrepentido, un Saúl que quiere adorar a Dios. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora se va a descubrir las intenciones. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya no puedo andar contigo. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Ese rasgado del manto de Samuel también tenía un mensaje. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios se refería
al futuro ungimiento de David y a su coronación, aunque todavía estaba en el futuro. Además, dice el versículo 29, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Este pasaje pone en apuros a muchos. ¿Se arrepiente o no se arrepiente Dios? Ya hemos visto a qué se refiere el versículo 11. Dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La palabra traducida como gloria es netzach, que proviene del verbo nalzaj. Ser preeminente, ser permanente. En el marco en que aquí se usa es sumamente apropiado. De esta forma, la gloria de Israel permanece, es inmutable. Dios no se arrepiente. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, Dios no miente. ¿Ah? El arrepentimiento es un cambio de rumbo. He hecho mal, he pecado. Dios no peca. ¿Mm? Por eso es que este pasaje describe la naturaleza inmutable de Dios. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Saúl tenía mucho de qué arrepentirse, pero Dios no tenía de qué arrepentirse porque Dios no comete pecado. A Dios le duele las elecciones que toman personas como Saúl, pero no cambia de rumbo. Por eso es que el Evangelio es eterno. ¿Se da cuenta? Por eso es que las leyes de Dios son eternas. Pero muchos quieren tomar como que Dios se equivocó al dar sus 10 mandamientos y por lo tanto había que anularlos. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. A él no le importaba la relación con Dios, a él le importaba lo que iban a decir los ancianos, lo que iba a decir el pueblo. A él le importaba hacer el personaje de un rey piadoso, no ser un rey piadoso. Una cosa es ser el personaje y otra cosa ser la persona. Y muchos lamentablemente hoy en día también están preocupados por ser el personaje. Fingen ser piadosos, fingen ser buena gente, fingen ser buenos cristianos, pero en la vida particular privada son completamente diferentes. Ven conmigo. ¿Qué va a decir el anciano? ¿Qué va a decir el pueblo? Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Correctamente diríamos, participó del programa, participó del rito. Pero Saúl nunca reconoció su pecado. Él seguía pensando que él había obedecido. Y por eso es que más adelante encontramos ya no a un rey en declive, sino a una persona en declive, a una persona que empieza a caer. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag pensó que ya no iba a morir porque Saúl ya lo había perdonado. Y Samuel dijo, refiriéndose a Agag, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Agag murió ¿por qué? ¿Por los pecados de sus antepasados que atacaron a Israel o por su propio pecado? ¿Se da cuenta?
como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. No le dice, te estoy matando porque tus antepasados atacaron a Israel cuando salía de Egipto. No. Samuel deja en claro que Agag moría por sus pecados. Su pueblo fue condenado al exterminio por sus pecados, como sucedió con Sodoma y Gomorra, o como sucedió con la humanidad antes del diluvio. ¿Se da cuenta? Cada uno responde por sus pecados. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Ese fue el último encuentro. Para Dios, Saúl ya no era rey. Continuó por un tiempo siendo el rey. Pero para Dios ya había otro rey. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. A Jehová le pesaba haber puesto. ¿Estaba arrepentido de qué? ¿Había hecho algo de malo Dios en la elección de Saúl? ¿No le había dado el poder del Espíritu Santo? ¿No le dio un nuevo corazón? ¿No le permitió profetizar? ¿No recibió todo lo que necesitaba para ser un rey temeroso de Dios? Dios se conmueve, a Dios le duele nuestras decisiones erradas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como sucedió con Saúl, nos llevarán a la muerte eterna. Le duele a Dios. ¿Con qué perlas nos quedamos? Miren, una perla. La obediencia parcial es desobediencia total. Recuerda, Saúl cumplió con gran parte de la orden, pero decidió salvar lo que a él le parecía valioso. En la vida diaria solemos obedecer a Dios o a nuestros principios según lo que nos conviene. Identifica un área de tu vida donde estés negociando principios. Por ejemplo, honestidad en impuestos o fidelidad en pequeños compromisos. Comprométete a cumplir la instrucción completa, no solo la parte que te agrada. 2. Priorizar la intención del corazón sobre el ritualismo. La frase clave es: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Versículo 22. Saúl intentó compensar su falta de integridad con actos religiosos. ¿Se dan cuenta? Evalúa si estás usando buenas obras o prácticas religiosas para tapar un mal hábito o una actitud rebelde. Enfócate hoy en escuchar y atender lo que tu conciencia o la palabra de Dios te dictan antes de intentar impresionar a otros con actos externos. 3. Evitar el autoengaño y la transferencia de culpas. Cuando fue confrontado Saúl, culpó al pueblo y afirmó que su intención era buena. El autoengaño nos impide crecer porque nos hace creer nuestras propias excusas. Cuando cometas un error, evita frases como lo hice porque ellos o tuve que hacerlo por. En lugar de eso, practica la responsabilidad total. Admite que fallaste, admite que pecaste sin excusas ante Dios y ante las personas afectadas. Hazte cargo. Responsabilízate de tus decisiones. 4. El peligro de buscar la aprobación humana sobre la divina. Saúl admitió finalmente, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. La presión social suele ser el mayor obstáculo para actuar con integridad. Ante una decisión difícil hoy, pregúntate: ¿estoy haciendo esto para quedar bien con los demás o porque es lo correcto ante Dios? Elige el camino de la integridad, incluso si es
impopular. Y por último, las consecuencias permanentes de decisiones temporales. Las desobediencias, la desobediencia de Saúl le costó el reino de forma definitiva. Esto nos recuerda que algunas decisiones tienen un peso que no se borran simplemente con una disculpa superficial. Antes de actuar impulsivamente, visualiza las consecuencias a largo plazo, ya sea en la familia, en tu profesión, en tu fe. Recuerda que la bendición y la paz a menudo se pierden por buscar un beneficio inmediato de forma deshonesta. Como pecado de adivinación es la rebeldía. No te obstines en desobedecer. No te obstines en racionalizar. La obediencia es total o no lo es. Que Dios te bendiga. Amén.